Hola, soy la doctora Fernández Guarino, soy dermatóloga y en este vídeo os voy a hablar de un motivo muy frecuente de consulta y de duda, que son los lunares o lo que los dermatólogos llamamos nebus. En primer lugar, repasemos qué es un lunar o un nebus. Un lunar es una proliferación benigna de melanocitos. El melanocito es la célula que lleva el pigmento en la piel. Los dermatólogos, por eso denominamos a los lunares nebus melanocíticos. Existen distintos tipos de lunares o nebus. Los nebus son una preocupación frecuente en la población general por su capacidad de malignizar y también por las dificultades que tienen los pacientes en diferenciar los diferentes tipos de manchas en la piel. Esto es importante desde el punto de vista lingüístico, ya que los dermatólogos nos referimos a nebus como un cambio en la piel respecto a la piel que la rodea o a la piel circundante. Así que los nebus pueden ser vasculares, sebáceos o de una gran variabilidad. En el siguiente texto abordo los nebus melanocíticos, más conocidos como lunares en la población general. La prevalencia de los lunares depende de muchos factores, como la edad, la raza o los factores de exposición externa. En esta tabla repasamos un poco y vemos que los lunares en frecuencia y en número son iguales en el varón que en la mujer, son más frecuentes en los pacientes de piel clara, en la raza caucásica, en los pacientes de piel oscura, como los afroamericanos y los asiáticos, es más frecuente que se presenten lunares o nebus melanocíticos en localizaciones atípicas, como pueden ser las palmas, las plantas, las uñas o la conjuntiva. Existe cierta agregación familiar con respecto al patrón y encontramos más lunares en los pacientes que exponen el sol más en su piel, es decir, en los pacientes que viven en climas más soleados. En esta fotografía vemos un nebus congénito. Es un nebus con el que uno nace, son los nebus presentes al nacimiento. Sin embargo, la inmensa mayoría de los nebus, de los lunares, son adquiridos. Con la edad se van adquiriendo hasta aproximadamente los 30 años. Es posible además apreciarlo en los pacientes. Ellos lo notan como va aumentando el número de lunares y posteriormente también van descendiendo con la edad hasta la senectud. En esta imagen también vemos un nebus congénito, un nebus presente al nacimiento. Los patrones que exhiben los lunares a la exploración del dermatólogo también son diferentes según la edad y no son iguales. Podemos distinguir perfectamente los lunares jóvenes de los lunares viejos. En esta imagen vemos un nebus congénito de tamaño mediano. La inmensa mayoría de los nebus se presentan como máculas o manchas planas oscuras de color marrón a negro, de 2 a 6 milímetros de diámetro. Recordemos que estos son los adquiridos y no producen ninguna sintomatología, aunque en algunas ocasiones el paciente puede acudir a nuestra consulta por picor o irritación y más raras veces porque se hayan infectado. Quizá la relación más importante que tenemos con los lunares o con los nebus es el melanoma, ya que aproximadamente un tercio de los melanomas, es el tumor maligno de la célula melanocítica, se van a originar sobre un nebus o un lunar previo. Respecto a la clasificación de los nebus, de forma sencilla los podemos clasificar, como hemos repasado antes, según su momento de aparición y se pueden dividir en congénitos o en adquiridos. Pero como normalmente los dividimos los dermatólogos, es según su aspecto clínico. En esta figura podéis observar un nebus de unión, un nebus de lo que llamamos de patrón juntural. Es una lesión plana de bordes bien definidos y, como veis, es un lunar que está situado en la unión dermoepidérmica. Como muestra esta figura, el pigmento se encuentra en la unión entre la dermis y la epidermis. El siguiente tipo de lunar son los nebus compuestos. Los nebus compuestos tienen una parte plana central y una región sobrelevada en el centro. La dermatoscopia, lo que vemos cuando exploramos con la lupa, es un patrón formado por glóbulos y una arquitectura globular y simétrica. En este tipo de lunares, el pigmento se sitúa tanto en la unión dermoepidérmica como en el nebus de unión,
como también un poco más arriba, que en la epidermis, que hace que aparezca ese aspecto sobrelevado central. En esta imagen podéis ver a la derecha lo que sería un nebus juntural, un nebus plano, y a la izquierda un nebus compuesto, un nebus que tiene una parte plana en la periferia y una parte central sobrelevada. Y el tercer tipo de lunar son los nebus intradérmicos. Estos son un motivo de consulta muy frecuente. Forman pápulas sobrelevadas de aspecto verrucoso, de colores variados, y los pacientes lo consultan frecuentemente, uno, porque creen que son verrugas, dos, porque han tendido al crecimiento, o tres, porque les producen molestias e irritación. En la dermatoscopia, como veis, se muestra un conglomerado con una estructura sobrelevada papilomatosa y, como veis, los melanocitos están todos situados en la dermis, haciendo que la lesión sea abultada. En esta imagen os muestro un nebus intradérmico, un tipo de lesión frecuentísima que todos podéis reconocer. Una nueva imagen de un nebus intradérmico en el cuello. Es una zona frecuente de molestias por el roce de las camisas y de la ropa. Y fijaos en esta imagen, cuando están presentes de forma múltiple, pueden adquirir un aspecto, a pesar de ser lesiones benignas, bastante antiestético. El diagnóstico diferencial de los nebus melanocíticos o de los lunares incluye gran cantidad de lesiones pigmentadas en la piel. Es por ello que son un motivo de consulta frecuente, ya que los pacientes tienen dudas. Podemos incluir en ese diagnóstico diferencial las pecas o las efélides, presentes en la cara de pieles sensibles. También los léntigos solares, son manchas que aparecen en zonas crónicamente expuestas al sol. El alonebus es un lunar que se ha ido blanqueando por una reacción que aparece alrededor. Son lesiones totalmente benignas, pero que también se incluyen en el diagnóstico diferencial. O este es el caso de un nebus de Becker, que es otro tipo de mancha de nebus, como veis, piel diferente de la de alrededor, de color marrón, presente sobre todo en el torso de los varones. Existe un tipo de nebus melanocítico que, sin ser maligno, es un poco especial, que es el que denominamos el nebus displásico, el nebus atípico o también nebus de Clark. Es un término algo controvertido para designar nebus o lunares que son más grandes de tamaño o más asimétricos, o con cambios de color o presentes en número mayor de 50 en los pacientes. Su histología, es decir, su estructura cuando lo analizamos y lo observa el dermatopatólogo, también es controvertida y se denominan nebus con atipia arquitectural, es decir, estructuralmente son diferentes pero no contienen lesiones malignas. Esta denominación engloba a muchos nebus, es un cajón desastre de nebus que no son típicos y forman un grupo muy heterogéneo y cuya relación con el riesgo de padecer un melanoma no está clara. Es importante recordar que la mayoría de los melanomas, de las lesiones malignas de los nebus, surgen de novo y solo un 30% aproximadamente van a aparecer sobre alguno de estos nebus. El seguimiento de los pacientes con múltiples lunares lo designará su dermatólogo especialista en lunares. Se recomienda seguir anualmente a los pacientes con múltiples nebus, ya que para ellos la autoobservación no es fácil, especialmente porque tienen múltiples lesiones, difíciles de diferenciar una de otra, difícil de notar los cambios y muchas veces en localizaciones no visibles como pueden ser la espalda o el cuero cabelludo. La presencia de algunos nebus atípicos o displásicos o antecedentes familiares de melanoma o la presencia de un lunar extirpado previo con alguna atipia puede hacer que el dermatólogo acorte las revisiones hasta cada 6 meses, incluso que tome fotografías de los nebus o los digitalice para vigilarlos más estrechamente. Esta técnica se llama dermatoscopia digital y es la forma más sensible para detectar los cambios precoces en los lunares premalignos. En esta diapositiva
Muestro cómo podemos indicar con esta regla, que es el ABCDE, muy extendida y que ha demostrado ser de utilidad a nuestros pacientes, cómo seguir los lunares y los lunares que pueden tener cierto patrón o cierto cambio hacia la malignidad. La A es de asimetría, la B es de bordes, muestran bordes no nítidos, bordes irregulares, la C es de color, cambios en el color. Diámetros suelen ser lunares que muestran un crecimiento, una evolución en el diámetro, y también la E es de evolución, muestran cambios. Cuando a la exploración por el dermatoscopio los dermatólogos detectamos atipias o cambios llamativos en los lunares, lo que vamos a realizar es una exéresis completa de la lesión, para incluirla entera en el estudio que le vamos a mandar al patólogo, ya que da mucha información ver la lesión al completo. Solo en lesiones muy grandes practicaremos una biopsia en una zona del nebus, pero lo ideal es la extirpación completa. En esta diapositiva os muestro arriba a la izquierda un nebus atípico, un nebus que muestra asimetría, cambios de color y crecimiento, y cómo se realiza la extirpación completa midiendo unos márgenes de seguridad de la lesión. El material completo se envía para estudio del dermatopatólogo, que es el que nos confirmará o nos descartará los cambios que estamos viendo con el dermatoscopio. Sin embargo, lo que nos encontramos en la mayoría de las veces es que la consulta es por nebus abultados, nebus intradérmicos o verrugosos que pueden molestar al paciente o ser inestéticos. En este caso se pueden vaporizar, como muestra esta diapositiva, con un bisturí eléctrico o con un láser ablativo, o bien realizar otro procedimiento que hacemos muy frecuentemente, que es un afeitado, un shaving, un rebanado para dejar la piel plana. En esta diapositiva final os resumo los puntos clave en la valoración de los nebus por parte del dermatólogo. Primero resumo unos conceptos básicos que ya han sido abordados, pero recordad que la mayoría se adquieren hasta los 30 años y luego descienden, que solo nacemos con unos pocos lunares, que la mayoría son lesiones benignas y que se deben diferenciar de otras múltiples lesiones pigmentadas en la piel, como son los léntigos, las queratosis seborreicas, los efélides o las pecas o los dermatofibromas. Respecto a la educación del paciente, es importante distinguir y explicarle si es candidato a la autoobservación o a seguir revisiones periódicas por tener algún tipo de riesgo. Cuando el paciente es candidato a la autoobservación, le debemos explicar la regla del ABCDE, explicarle su riesgo de malignidad y su tipo de seguimiento y concienciar sobre la necesidad de la protección solar y evitar las quemaduras del sol, que son las que se han relacionado con el aumento de la incidencia de melanoma. Y respecto al seguimiento en general, el seguimiento debe ser anual y si los pacientes tienen múltiples nebus o atípicos o algún factor de riesgo o han tenido un melanoma, el seguimiento se puede acortar incluso hasta cada 6 meses y se puede hacer digital mediante fotografías dermatoscópicas. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que esta charla os haya sido útil y conozcáis un poco más del manejo de los lunares y qué es lo que hacemos los dermatólogos. Os dejo cómo contactar conmigo. Ahí tenéis escrita mi página web, madriderma.com, y el correo electrónico para escribirme directamente, que es info@madriderma.com. Recordad que estoy presente también en las redes sociales y en mi canal de YouTube. Un saludo y gracias a todos.